Ejercicio Java número 187. Nos solicitan que usemos la clase Graphics para dibujar una curva cuadrática sobre un objeto JPanel. Ya hemos creado la clase de demostración dibujo curva cuadrática y a continuación vamos a indicar que esta clase va a heredar de JPanel. Realizamos la importación, NetBeans nos ayuda con esa tarea y a continuación vamos a sobreescribir el método PaintComponent. Al Insert seleccionamos Override Method. En esta ventana expandimos JComponent y luego ubicamos PaintComponent. Esto está en orden alfabético. Marcamos esta selección y clic en Generate. Ya tenemos sobrescrito el método PaintComponent. Notemos cómo NetBeans agrega el atributo override para indicar que se está realizando una sobreescritura de forma explícita. Ok, dibujemos los ejes del plano cartesiano. Dibujo de ejes. Y escribimos aquí dos instrucciones para dibujar esos dos ejes, el eje X y el eje Y. Invocamos el método drawLine y pasamos los siguientes argumentos: 10, 100, 290 y 100. Con esto se dibuja una línea horizontal. Dibujemos entonces el eje Y, G, drawLine, e indicamos estos valores: 150, 100, 150 y 190. Entonces con esto tenemos el eje vertical. Dibujemos entonces la curva cuadrática con estas instrucciones. Invocamos el método setColor y dejemos que esa línea sea de color rojo. Creemos un objeto Path 2D, realizamos la importación y ahora definimos la variable ruta, new, usamos la versión de elementos double. Ok, aquí especificamos el constructor sin argumentos, eso es importante. Ahora, hagamos que la curva, el inicio de la curva se mueva de este punto. Decimos ruta move to 50, 150. Ese es el punto desde donde se va a empezar a dibujar la curva. Ahora, utilicemos el método quad2 para dibujar una línea. Dice que quad2, acá en la documentación nos dice que agrega un segmento de curva definido por los dos puntos que vamos a especificar ahora. Entonces, el primer punto X1, Y1 será con los siguientes valores: 150, 0. ¿Ok? 150 en X1, 0 en Y1. ¿Vale? Ahora, 250, 100. Esta sería el punto terminal de esa curva, ¿sí? De esa curva cuadrática. A continuación necesitamos convertir graphics a graphics 2D. Graphics 2D, importamos y escribimos aquí G2, hacemos el casting, graphics 2D, y convertimos graphics en graphics 2D. Vale. ¿Qué queda por hacer? Resta por invocar el método draw y pasar la ruta, el path 2D, ese objeto. Con eso ya tenemos, en primer lugar, los dos ejes y la curva. Con estas instrucciones ya creamos nuestro plano cartesiano con una curva cuadrática. ¿Qué resta por hacer? Crear el punto de inicio de la aplicación public static void main. Invoquemos sobre JFrame el método setDefault look and feel decorated e indicamos true. Esto le va a decir a Java que queremos que la interfaz gráfica, la ventana, tenga apariencia de componentes swing, que es como un color azul.
Pasemos a crear un objeto JFrame llamado ventana, que va a ser el contenedor del panel que creamos arriba. New JFrame, y especifiquemos un título. Escribamos aquí dibujando curva cuadrática. Ya está, punto y coma. Invocamos el método setDefaultCloseOperation para indicarle a Java que además de cerrar la ventana, el JFrame también termine con la aplicación. Eso significa exit on close, que es una constante de JFrame. Ahora, establezcamos un color de fondo para la ventana. Vamos a indicar que sea blanco. Ok. Nuevamente, usamos el objeto JFrame llamado ventana para establecer el tamaño de la ventana actual, que sería de 320 por 240. ¿Qué sigue? Crear un objeto dibujo curva cuadrática. Llamémoslo panel new dibujo curva cuadrática. Ese panel debe ser agregado a la ventana para que se dibuje la curva, el plano cartesiano y la curva cuadrática. Ventana.add, y pasamos como argumento la variable panel, que es de tipo dibujo curva cuadrático. Esta última clase hereda de JPanel. Resta por invocar el método setVisible para que la ventana quede visible. Ejecutamos Shift F6 y este es el resultado. Tenemos un plano cartesiano con los ejes X y Y y una curva cuadrática identificada con color rojo en el plano. Llegamos al final de este ejercicio. Hemos aprendido a utilizar la clase Graphics y Graphics 2D para poder dibujar, en primer lugar, un plano cartesiano. Esto lo hacemos con Graphics, y un objeto Path 2D que nos permite dibujar esa curva cuadrática por medio de un objeto Graphics 2D. Esto lo logramos al final con el método Draw, que recibe la ruta, que esa ruta queda identificada como un path de 2 dimensiones. En el método main creamos una ventana, y esa ventana es contenedora del panel que acabamos de crear. Ese panel es donde se realiza efectivamente el dibujo. Hasta la próxima.